En la ciudad de Barranquilla, al norte de Colombia, bajo un ardiente sol y temperaturas que rondaron los 98 grados Fahrenheit, se reunieron 256 jugadores, distribuidos en 64 equipos para el primer clásico de chequitas o vitillas, como se conoce en otros países. Este juego, que se podría decir es el antecesor del béisbol, se juega con un palo de escoba y con tapas plásticas de botellón. Participan 4 jugadores en el campo, en unas medidas de 18 metros, 20 metros, la cual nos permite hacer un rectángulo dentro del terreno de juego, donde podemos jugar empezando por el home plate, que es donde se pone el bateador, bateando la checa que recibe de un lanzador que a 10 metros o 8 metros de distancia. Como en el béisbol, gana el equipo que más carreras realice. Pero lograr una es bien difícil, ya que si agarran la tapa antes que el jugador llegue a la base, hay out automático. El día de la final hubo cambio de escenario. La Plaza de la Aduana fue el lugar en el que los mejores 16 equipos se reunieron para ver quién se coronaba campeón. Por eso quisimos conocer algunos de sus protagonistas. ¿Cómo se llaman? Los acabatrapos. ¿Dónde es que acaban los trapos? Acabatrapos se le llama a aquellos personajes de nuestra vida que son los propios que no hacen nada. ¿Cuál es el que no hace nada en el equipo? El acabatrapo mayor. Y estoy con los Tiburones y su capitán se parece mucho a un cantante colombiano. Carlos Vives, ¿le han dicho que se parece mucho a este cantante? Sí, algunas veces. Pero este juego, hay que aclarar, no ha sido por historia el favorito de madres y abuelas, quienes generalmente se quedaban sin escoba. Una anécdota, a mí se me soltó el palito y un vecino le partí la cabeza. Y es que este es un deporte que se practica por todo el Caribe, y lo pudimos comprobar con este amigo venezolano que encontramos en tierras colombianas. Entonces esto es como jugar microfútbol, por decirlo así, o jugar boletrapo. O sea, es algo muy común, muchos de los beisbolistas profesionales venezolanos aprendieron a jugar así o practicaban jugando así. En esta jornada de mucho ritmo y sudor, cada equipo intentó sobresalir, independientemente de su juego, y por eso algunos utilizaron nombres que los sacaron del anonimato. Ellos no tienen que ver nada con Osama, pero se llaman los Talibanes. ¿Qué les pasó? Porque de puntería como que nanay, porque ya los eliminaron, ¿no? Bueno, sí, lo que pasó fue que los jugadores que nos tocaron eran buenísimos. Antes de la esperada final entre los equipos de la 49 y los Tiburones, uno de los concursantes se tomó el campo y, aprovechando su parecido con el cantante colombiano Carlos Vives, lo imitó por varios minutos. Al final, el equipo vencedor fue la 49, quienes se llevaron a casa el equivalente a $1,600 y el orgullo de ser un equipo de veteranos que demostraron ser muy potentes con el bate. Desde Barranquilla, Colombia, Camilo Angulo, Telemundo.